Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos. Este es su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, como ustedes saben, en esta humilde ventana informativa rara vez dedicamos demasiado tiempo a la circunstancia internacional. Bueno, la agenda internacional es muy importante, pero a la audiencia de este programa generalmente le interesa conocer la agenda nacional, porque la agenda nacional se ve también sujeta a menudo al tema de la censura. Entonces, esta es una de las pocas ventanas donde las cosas se dicen como son y por su nombre. Entonces, a eso nos hemos dedicado, hacia eso nos hemos enfocado. Sin embargo, esta madrugada ocurrió algo demasiado importante. Esta madrugada pasó algo que pudiese contribuir a seguir acelerando el cambio de la cara, de la fachada del mundo tal y como lo conocemos. No estoy hablando, por supuesto, de una guerra mundial, aún. Estoy hablando, sí, de un conflicto que empezó siendo una operación de un Estado, el Estado de Israel, contra un grupo terrorista. Era eso. Ni siquiera se podía decir que era una guerra entre Israel y Gaza. No. Era una operación militar de un Estado, de una sociedad, de un país agredido como Israel contra un grupo terrorista que, como Hamas, había cometido la barbarie del ataque realizado últimamente contra civiles israelíes, civiles y militares israelíes, hombres, mujeres, niños. Una cosa horrible, atroz. Bueno, pero ya la situación no es esa, ¿no? Ya no se trata de Israel contra Hamas. Ahora resulta que Hezbollah, desde el Líbano, es también un actor en el conflicto. Resulta también que hay evidencia de que detrás de Hamas, detrás de Hezbollah, está la Guardia Republicana iraní prestando soporte militar, entrenamiento, etcétera, etcétera. Al menos así ha sido denunciado reiteradamente por diversos medios especializados. Y finalmente tenemos la acción del grupo de los hutíes que desde Yemen han empezado a entorpecer la navegación comercial por el Mar Rojo. Por ahí transcurre, por ahí navega aproximadamente el 17% del comercio mundial. Entonces, cuando estos señores llamados hutíes empiezan a agredir, a entorpecer el comercio mundial a partir de estas agresiones piratas prácticamente contra el comercio internacional en el Mar Rojo, eso genera algunas reacciones y tras esas reacciones resulta que Irán manda un barco de guerra al Mar Rojo. Bueno, lo que ocurrió, las consecuencias de toda esta situación es que en la madrugada de hoy viernes 12 de enero, Estados Unidos y los británicos, el Reino Unido, realizaron una intensa incursión de bombardeos sobre Yemen, sobre las posiciones militares de los hutíes. Ustedes me podrán decir, bueno, está bien, pero ¿qué noticia es que Estados Unidos esté en una nueva guerra en algún lugar del mundo? La noticia es la siguiente, fíjense. Lo que empezó siendo un conflicto entre un Estado y una banda criminal, un grupo terrorista, pasó luego a ser literalmente una crisis regional, una guerra regional, porque cuando se involucran Siria, Líbano, Israel, etcétera, ya estamos hablando de una guerra regional, y en la actualidad, con la participación activa de Estados Unidos, de fuerzas militares, combatiendo
de Estados Unidos y del Reino Unido, ya estamos hablando de una guerra internacional. No es una guerra mundial, no todavía, pero es una guerra internacional en una zona del mundo particularmente volátil, cuyos efectos siempre, repito, siempre, subrayo, siempre terminan afectando al resto del planeta y sobre todo a Venezuela, en tanto que país que alguna vez fue una potencia petrolera. ¿Qué te puedo decir? Voy a compartir con ustedes de inmediato unos mensajes que hoy el doctor Marc Martorell Jungen, académico, este no es periodista, este no es activista, este no es dirigente de ningún grupo de los que está en pugna, es una persona que ha estudiado el tema, que ha publicado tesis sobre el tema, que ha publicado libros sobre el tema y que entonces nos puede ayudar a ponernos en contexto de qué fue lo que ocurrió hoy en la madrugada y en consecuencia qué gravedad puede tener eso. El primer mensaje del doctor Marc Martorell Jungen a través de su cuenta @MarcMartorell3 dice así: 1. Los bombardeos vienen precedidos de más de 27 ataques de los rebeldes hutíes contra embarcaciones en la zona sur del Mar Rojo, cerca de Bab el-Mandeb, por donde pasa el 12% del comercio mundial. Los ataques hutíes empezaron a mediados de noviembre, después que los rebeldes yemenitas que controlan el noreste del Yemen y la mayoría de su población anunciaran ataques contra embarcaciones israelíes o con conexiones con Israel como respuesta al ataque israelí contra la franja de Gaza. Los hutíes controlan la capital del Yemen, Sanaa, desde 2014. Profesan mayoritariamente el zaidismo, una rama del chiismo que a su vez es una rama minoritaria del Islam. Los hutíes gobiernan el noreste del Yemen con mano de hierro y defienden una ideología basada en el antiimperialismo, el antiamericanismo y el antisionismo. Muy frecuentemente directamente antisemita. Aunque los hutíes no reciben órdenes directas de Irán, han recibido cuantioso apoyo material de la capital iraní y forman parte del tejido de las alianzas iraníes en la que también se incluyen Siria, Hezbollah en el Líbano, algunas milicias en Irak y en menor medida Hamas. Hasta que comenzó la guerra del Mar Rojo y todo hace indicar, hasta que comenzó la guerra en Gaza, los hutíes no habían atacado embarcaciones en el Mar Rojo y todo hace indicar que cesarían los ataques si la guerra en Gaza terminara, aunque no hay ninguna certeza absoluta sobre ello. Los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo han incrementado enormemente los precios de las aseguranzas, es decir, las fianzas que dan las compañías de seguro a los navíos que llevan los contenedores prácticamente de un lado del mundo a otro. Decíamos entonces que los ataques a embarcaciones en el Mar Rojo han incrementado enormemente los precios de las aseguranzas para embarcaciones que entren en el Mar Rojo y ha obligado a desviar muchas embarcaciones con los costos y retrasos que esto conlleva. Según la Casa Blanca, los bombardeos contra posiciones en Yemen son una acción defensiva que busca restablecer la libertad de navegación en uno de los puntos críticos en el tráfico mundial de mercaderías. Hay muchos motivos para dudar que los bombardeos de los Estados Unidos y del Reino Unido consigan este objetivo que dicen perseguir. Primero, aunque han intentado presentar los bombardeos como un esfuerzo multilateral e incluyen Bahrein, Holanda, Canadá y Australia como países que han prestado apoyo, Estados Unidos es quien lleva la voz cantante, seguido a mucha distancia por el Reino Unido. La pareja Biden-Sunak, Biden, como ustedes saben, es el presidente de Estados Unidos, Sunak es el primer ministro británico. La pareja Biden-Sunak, aunque en muy menor escala, recuerda al unilateralismo de la pareja Bush-Blair, el presidente George Bush y el primer ministro Tony Blair en aquel tiempo. Biden no ha pedido autorización al Congreso antes de llevar a cabo los bombardeos. Los bombardeos muy probablemente sean percibidos en el sur global como un ejemplo más de la propensión de Washington y Londres de intentar resolver los problemas a su manera. Segundo, los hutíes han sido el grupo armado que ha demostrado una actitud más agresiva hacia Israel desde el principio de la guerra en Gaza, mucho más que Hezbollah o Irán. Esto les ha garantizado una cierta popularidad en el mundo árabe, que recuerda a la que recogió Hezbollah en el año 2006 al enfrentarse a Israel. Aunque los hutíes tienen posiciones claramente antisuníes, que es la rama principal del Islam, y por cierto
la rama principal en Arabia Saudita, su oposición armada a Israel puede suponerles un incremento en su prestigio incluso en países mayoritariamente suníes. Tercero, la superioridad militar de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre los hutíes no necesariamente prevalecerá frente a un grupo que domina formas de combatir no convencionales, como el uso de lanchas rápidas o drones. Los hutíes sobrevivieron a 7 años de bombardeos de Arabia Saudita con el apoyo de los Estados Unidos a partir de 2015 y están acostumbrados a dispersar sus recursos y mantener su capacidad combativa. En resumen, es difícil imaginar cómo los bombardeos de esta madrugada puedan haber desarmado a los hutíes hasta el punto de que no puedan seguir causando problemas a las embarcaciones del Mar Rojo. De hecho, ya han prometido venganza. Y cuarto, los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido, así como el comunicado de la Casa Blanca que ha seguido los bombardeos, evitan el tema de fondo, la guerra en Gaza. En lugar de utilizar su enorme influencia diplomática en el Consejo de Seguridad de la ONU o su influencia militar como principal proveedor de armas a Israel para forzar un alto al fuego, Washington ha decidido apostar por la opción bélica. Repito, no hay ninguna seguridad de que los hutíes detengan sus ataques a embarcaciones si la guerra en Gaza se detiene, pero han sido muy específicos al respecto y no habían atacado embarcaciones anteriormente. Teniendo en cuenta que Israel planea proseguir con la guerra por un tiempo indeterminado y que es difícil que los bombardeos de esta noche hayan acabado con la capacidad o la voluntad de los hutíes de atacar embarcaciones, parece difícil imaginar que la libertad de navegación en el Mar Rojo se recupere o que los precios de las aseguranzas marítimas bajen. Lo contrario es más probable si la zona es vista como un área de guerra. Será necesario estar alerta a lo que acontezca en los días siguientes. Muchas gracias por leer si habéis llegado hasta acá. Esto, repito, son los... buenas noches. Esto, repito, son los mensajes del doctor Marc Martorelli Jungen, quien es especialista en estos temas internacionales, a propósito, repito, de los bombardeos que en la madrugada de hoy fueron realizados por Estados Unidos y por el Reino Unido sobre Yemen para tratar de responder o desactivar a los ataques de los hutíes contra el comercio internacional en el Mar Rojo. Vamos a, insisto, esto no es una diversión de nuestra agenda. Esto es tratar de ubicarnos primero en esta realidad del mundo global. Ustedes recordarán, hace nada estábamos nosotros viendo noticias lejanas de que supuestamente en una provincia en China estaba dando una gripe rara y las personas literalmente caían de repente en las calles y nos parecía una noticia, repito, lejana, exótica, y en cosa de semanas esa gripe resultó no ser gripe, sino que estaba extendida por todo el planeta, incluyendo nuestro país. El mundo se ha puesto chiquitico, el mundo se ha puesto muy pequeño, sobre todo en esta materia de los virus, sobre todo en esta materia de las guerras y sus implicaciones políticas, económicas, y en nuestro caso en el impacto social. Por eso me interesaba muchísimo comentarles a ustedes todo este hilo de mensajes del doctor Martorelli, porque creo que ciertamente nos ubica, ¿no?, en cómo está mutando el contexto en el cual se mueve sí, el mundo, pues, pero también el hemisferio, nuestra región y de alguna manera nuestro país. Ahora vamos directo a qué está pasando en nuestro país. Bueno, señores, para decirlo de una manera sencilla y muy práctica, en nuestro país está pasando una cosa muy clara. Nuestro país está en campaña electoral. Abierta. Y además, qué bueno que sea así, es lógico. De acuerdo a la Constitución Nacional,
el cronograma electoral tendría que establecer que la elección presidencial en Venezuela debe realizarse en el segundo semestre de este año. Estamos en año electoral, estamos en 2024. Así que es lógico que los actores políticos estén en campaña. Ahora, si lo primero que hemos dicho es verdad, es decir, Venezuela está en tiempo de campaña electoral, ¿qué están haciendo los actores? Bueno, yo les voy a decir qué está haciendo la oposición. La oposición está esperando. La oposición está esperando un cronograma electoral. La oposición está esperando que habiliten o ratifiquen la inhabilitación de la candidata electa en primarias. La oposición está esperando que los partidos se decidan a responder a la convocatoria hecha por la candidata y hecha también por otro importantísimo vocero del país, como es el señor Andrés Caleca, para integrar una gran alianza nacional. La oposición está en eso, está esperando. ¿Y el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno está en campaña. El gobierno está encampañado. Absolutamente encampañado. Ahora bien, la campaña del gobierno es distinta. El gobierno no está haciendo campaña solo con afiches. El gobierno no está haciendo campaña solo con cuñas de radio o de televisión. El gobierno está haciendo campaña no solamente con los podcasts, porque ahora resulta que Maduro hace podcasts, ¿no? Y lleva a Diosdado para que se siente al lado de él y le diga, no, estamos todos unidos, todos nos queremos, todos estamos reuniditos y tal. No, esos no son los elementos fundamentales de la campaña oficialista. El gobierno está en campaña y esa campaña se expresa fundamentalmente en hechos políticos, en realidades políticas que tienen un claro filo electoral. ¿Qué podríamos destacar dentro de esos hechos políticos que integran eso que hemos llamado la campaña o precampaña electoral madurista? Bueno, desde el pacto con Biden sobre energía y migraciones hasta las amenazas contra la oposición y contra la sociedad civil desde la Asamblea Nacional, pasando por todo el manejo propagandístico del tema Guyana y Esequibo, incluyendo, por supuesto, el ya olvidado y costosísimo referéndum. Todo eso es campaña. Todo eso es campaña. Nada de eso está referido, ciertamente, a resolver los problemas de fondo, los problemas estructurales, los problemas básicos que tiene la sociedad venezolana, esos problemas que le afectan a usted que me está viendo por Facebook, a usted que me está viendo por Twitter, a usted que me está viendo por Instagram y a la inmensa cantidad de gente que nos está escuchando a través de la señal abierta de la Invicta Radio Rumbos. Esas medidas que está tomando el gobierno que forman parte de su dispositivo de naturaleza electoral o preelectoral, tiene que ver básicamente con la resolución de problemas de imagen y problemas logísticos del gobierno. ¿Qué procura Maduro con los pactos con Biden en materia energética? En primer lugar, por supuesto, flujo de caja. Problemas de fondo, problemas de naturaleza estructural. Por ejemplo, ¿cómo hacer para evitar que se pierda Citgo? Eso no le preocupa mucho. Le preocupa sí que las licencias OFAC permitan que Chevron siga ampliando sus operaciones en Venezuela y que otras petroleras, no solamente estadounidenses, también abran o amplíen sus operaciones en el país, porque todo eso significa dinerito para la caja del gobierno. Y recuerden ustedes que estos gobiernos, estos 25 años, Maduro, por supuesto, pero Chávez sobre todo, jamás supieron hacer campaña electoral, sino era tirando dinero público a la calle, botando la casa por la ventana. Mientras la oposición repartía papelitos, ellos repartían neveras, televisores, lavadoras. Esa es la verdad. Ustedes saben que no estoy ofendiendo, ustedes saben que no estoy exagerando, ¿no? El gobierno, la única manera que conoce
de hacer campaña, es una manera clientelar, grosera y grotesca en términos del uso de los dineros públicos para incidir en el voto ciudadano, en el voto popular. Entonces, esa es uno de los principales filos de por qué la primera reacción del gobierno de Maduro cuando Putin le da la espalda y empieza a competirnos con los precios del crudo en los mercados secundarios, cuando China le da la espalda y apoya a Guyana, cuando Cuba le da la espalda y jefea el CARICOM para enfrentar la legítima aspiración venezolana en el Esequibo, es decir, cuando todos sus aliados estratégicos, ideológicos, etcétera, le dan la espalda, entonces resulta que Maduro le abre los brazos a su nuevo mejor amigo, que es el imperialismo norteamericano. ¿Por qué? Porque se volvió pro-norteamericano. No. Es un tema simplemente de interés. La ampliación de los acuerdos energéticos que impliquen la mantención y ampliación de las licencias OFAC para el funcionamiento de empresas petroleras en Venezuela es vital, ¿no?, para que el gobierno tenga caja, y que tenga caja es vital para que puedan hacer campaña electoral, porque ellos no saben hacerla de otra manera. Entiendan lo siguiente: si no fuera por el dinero que la empresa Chevron, debido a la más reciente licencia que le otorgó el Departamento del Tesoro norteamericano, la OFAC, pudo ampliar sus operaciones en Venezuela y gracias a eso entró dinero al Tesoro Nacional. Si no fuera por eso, esta relativa estabilidad del precio del dólar, que estaba allí entre 35, estoy hablando por supuesto del dólar BCB, del dólar Banco Central, ha estado allí entre 35, 35.70, 35.90, 35 punto tanto, casi 36, baja unas décimas, sube unas décimas, pero ha seguido allí. Si no fuera por eso, el dólar estuviera por lo menos en 70 bolívares por dólar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que busca en primer lugar el tema de la operación oficialista a propósito de esta nueva relación con el imperio, esta nueva entente Miraflores Casablanca, que se hizo literalmente oficial a partir de los acuerdos de Doha, de las conversaciones en Qatar. Pero hemos dicho que esta no es, por cierto, ni la única ni la más importante expresión de lo que es la precampaña madurista. Otras expresiones tienen que ver, por cierto, de manera muy clara con este tema, con el tema electoral. Por ejemplo, la forma en que, sí, repito, vergonzosa, absolutamente vergonzosa, como el gobierno sigue manejando el tema de la absolutamente indispensable ratificación, no de que María Corina Machado está habilitada para ser candidata. Recuerden ustedes, de acuerdo a la Constitución venezolana, los derechos políticos de un venezolano solo pueden ser conculcados como pena accesoria si y solo si son objeto de una sentencia condenatoria firme por parte de un tribunal. Eso no existe. Eso no existe. Contra María Corina hay una medida administrativa vieja, tomada por la Contraloría General de la República, vieja e írrita, vieja e ilegal. Y esa medida, que era de apenas unos 12 meses o 15 meses, resulta que un funcionario X, porque el Contralor jamás quiso firmar eso, un funcionario X firmó diciendo que no eran 15 meses, sino 15 años. Eso es lo que hay. Esa chimbitud es la que existe contra la aspiración de la señora María Corina Machado. Y, por cierto, en el caso de María Corina, habría que decir, de más de 2 millones de venezolanos que votaron por ella en unas elecciones primarias, de que ella sea candidata presidencial. Sin embargo, repito, en vez de anunciar lo que tiene que anunciar el gobierno, bueno, que no es que María Corina está habilitada, sino que la medida tomada contra ella
es írrita e ilegal, es lo que tendría que anunciar. Esa es la novedad, porque lo otro ya existe, que es la absoluta cualidad de esta ciudadana para ejercer sus derechos políticos. Bueno, en vez de esto, tenemos esta situación en la que se le pide que vaya al Tribunal Supremo de Justicia para que interponga un recurso de no sé qué cosa. Ella va al TCJ para no darle excusas al gobierno, sin embargo va no a pedir que consideren o reconsideren su inhabilitación, sino precisamente a esto que yo estoy diciendo. Ella va a exigir que se establezca que el proceso que contra ella se ha hecho es írrito e ilegal. Bueno, y hay un expediente allí. Van los abogados de María Corina a imponerse el expediente, no se los dan una vez, no se lo dan otra vez, y a la tercera vez que van a decir, mira, no te lo podemos mostrar porque hay un apagón afectando la sede del máximo tribunal de la República. ¿Qué tal? El señor Perkin Rocha, el doctor Perkin Rocha, exhibiendo una paciencia infinita, dice, ok, yo vengo el martes. Y en eso están. Ahora, ¿qué está logrando el gobierno con eso? Por un lado, mantiene el suspenso. Por otro lado, mantiene una incertidumbre que promueve la división de la oposición, porque siguen entonces muchos necios como Caimán en boca de caño, esperando que el gobierno les quite de en medio a María Corina para ellos decir, bueno, ahora soy yo. Lo cual es una estupidez. Eso no va a ocurrir y menos va a ocurrir así, ¿no? El caudal electoral que se expresa hoy en las preferencias por María Corina Machado, que son muy superiores esas preferencias a las que exhibió en los tiempos de las primarias, es decir, si María Corina tenía para las primarias una preferencia de 60 y tantos %, hoy en las mediciones que se están haciendo, María Corina versus Maduro está por encima del 74%. Ese caudal electoral no va a ir automáticamente, mecánicamente, a nadie que diga, bueno, ahora soy yo. Sobre todo si el país percibe que ese candidato supuestamente opositor no hizo nada para defender el criterio de la ciudadanía expresado en las primarias del 22 de octubre. Ojo, ojo, siempre hago la aclaratoria porque yo no quiero que haya confusiones al respecto. Todo el mundo conoce mis posturas críticas frente a lo que ha sido hasta ahora, bueno, hasta el pasado reciente, porque ahora cambió de manera positiva. Lo que había sido hasta el pasado reciente, las posturas y los discursos de la señora Machado, ¿no? Todo el mundo sabe que yo siempre estuve por la ruta electoral. Todo el mundo sabe que yo siempre estuve contra los llamados a cualquier cosa que se pareciera a la violencia. Y que yo siempre he estado y estoy, ¿no?, a favor de la construcción de los acuerdos necesarios para poder avanzar en una transición ordenada y pacífica. Todo el mundo sabe eso. Cuando otros estaban escupiendo candela por la boca, yo estaba diciendo esto, lo dije antes, lo digo ahora y lo diré mañana. ¿Ves? Pero es muy importante también reconocer un hecho claro. Hoy la señora María Corina Machado expresa, le guste a usted o no, me guste a mí o no, expresa el mayoritario rechazo, el mayoritario doble rechazo del país frente a un gobierno inepto y corrupto y frente a una dirección opositora tradicional inepta y corrupta. Eso se ha expresado en el apoyo a la señora Machado. Entonces, si te quitan del medio a María Corina Machado, habiendo ganado una elección primaria 93% a 7, ¿qué no le harán a cualquier otro que pongan allí? ¿Entiendan? Es un tema de sentido común. No se trata de defender a María Corina. Se trata de defender unas reglas del juego elementalmente democráticas. Se trata de eso. Bueno, ese es el segundo paso de la campaña electoral madurista. Tener a la oposición así. Ellos haciendo campaña, mientras que la oposición está esperando un cronograma. Y por cierto, para que no se piense que este tema del gobierno es una obsesión simplemente contra María Corina, en el día de hoy, el doctor César Pérez Vivas es un líder de raíz social cristiana,
fue hace muchísimo tiempo secretario general de la Juventud Revolucionaria Copellana, fue importante parlamentario de esa tolda durante varios periodos, fue gobernador del estado Táchira. Es un hombre que siempre ha estado muy claro en lo que es la necesidad de construir y transitar la ruta electoral, la ruta democrática. Hoy, el señor César Pérez Viva fue objeto en la ciudad de Valera de una agresión brutal. Dicen sus partidarios, dice él mismo, que esa agresión partió de un grupo violento prooficialista. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Bueno, que es mentira eso de que ellos están contra María Corina porque María Corina esto, María Corina lo otro. Mira, contra María Corina y contra cualquiera que en este momento se levante y le diga al país hay que votar contra este desastre. Porque ellos saben que el nivel de rechazo que tienen, incluso dentro de sus propias bases, es demasiado grande y cualquier expresión que llame a organizar ese rechazo, ellos lo ven como una amenaza mortal. ¿Entiendes? Entonces, es María Corina, pero es también Pérez Viva, es quien se levante. Y así quieren tener a la oposición. Ellos quieren hacer una elección, pero a lo Daniel Ortega, sin competencia. Y para no tener competencia, utilizan o el garrote del Tribunal Supremo de Justicia o el garrote con el que le partieron el parabrisas hoy a César Pérez Viva. ¿Me entiendes? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso tiene un nombre muy sencillo y tiene 5 letras. Eso se llama miedo. La campaña electoral del miedo oficialista se traduce en ese tipo de cosas. Pero esa campaña electoral está en la calle. Mientras que la oposición, repito, está esperando un cronograma. Cuando son las 8:33 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a también identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Story. Diana Goncalves, saludos. Señor Wilcom, voy a revisar, ¿oyó? Voy a revisar. Gran abrazo, gracias. Manolo Reverón, ¿cómo está la sapiencia? Saludos y respeto. De 9 a 10 de la mañana, Ecopráctica con Fernando Jauregui. De 10 a 11 de la mañana, Hora Especial con Carlos Alberto Quintero. De 11 a 12 del mediodía, Orientación Jurídica con la doctora María Elena Zulbarán. Y a las 12 del mediodía, De Buena Fe, con el padre Marcos Linares. Peter Jones, saludos. El pueblo lo pidió y el gigante ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo, el mejor de habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y a las 6, Historia de la Salsa con Orlando Carmona. Y cerrando con la alegría, la nostalgia y el amor en Rumbos de Medianoche. Esta es la programación más completa y divertida del gigante Rumbo. Con nuestro mejor amigo, el pueblo. Son las 8:35 minutos. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria y el 2, frente a Factory, se volvieron locos.
y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Yurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Yurjet. En el mismo Caribe de Boca Chiles. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Yurjet. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Son las 8:36. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Estamos diciendo al final del segmento anterior que después de dar una suerte de paseo por la más reciente agudización de la crisis internacional, es decir, lo ocurrido esta madrugada en Yemen, los bombardeos realizados por Estados Unidos y el Reino Unido contra posiciones del grupo Houthi que han venido entorpeciendo con sus ataques a navíos en el Mar Rojo, a navíos comerciales en el Mar Rojo, han venido entorpeciendo el comercio mundial. Bueno, después de eso nos metimos en la agenda nacional y decíamos que bueno, Venezuela ya está en el año 2024, el 2024 es por disposición constitucional el año en que se deben producir las elecciones presidenciales. Va a haber elecciones presidenciales en Venezuela y por eso, de hecho, con todas sus irregularidades, con todas las incertidumbres que implica vivir en un país donde el Estado de Derecho está severamente lesionado, sin embargo, hay dos hechos incontrovertibles. Uno, va a haber elecciones este año. Dos, eso implica que estamos en pre-campaña electoral. ¿Cuál es la pre-campaña electoral de la oposición? Esperar un cronograma. ¿Cuál es la pre-campaña electoral del madurismo? Echarle pierna. Están haciendo un conjunto de cosas demasiado importantes, repito, que van desde los acuerdos Maduros-Biden, ¿no?, hasta el conjunto de agresiones que han venido desarrollando para garantizarse hacer una elección prácticamente sin contendores. Decíamos en el segmento anterior, desde los garrotazos, desde los mazazos jurídicos a la señora María Corina Machado, utilizando la Contraloría, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia, utilizando cualquier cosa menos el voto, porque con el voto no se quieren medir, hasta las agresiones cobardes como las perpetradas hoy contra el doctor César Pérez Vivas. Es decir, de lo uno a lo otro, ¿no? No hay discurso que justifique una cosa ni la otra, ¿no? Simplemente es un gobierno que sabe que tiene poder, que sabe que tiene dinero, que sabe que tiene control de las instituciones, que sabe que tiene el control del Consejo Nacional Electoral y que sabe que tiene el control del Tribunal Supremo de Justicia, que sabe que hasta ahora tiene el apoyo también del alto mando militar, saben todo eso, pero saben además que no tienen gente. Eso lo saben. ¿Ves? Entonces están aterrados y proceden de la manera como están procediendo. Esta es la campaña electoral del miedo prepotente, sí, pero del miedo. Entonces, en ese sentido, hay que ubicar también otras dos acciones más recientes de los señores del oficialismo. La primera es, que creo que es importante destacar, la iniciativa
anunciada ayer por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Comparto con ustedes el titular de eldiario.es, dice así: Asamblea Nacional electa en 2020 investigará a diputados de la Asamblea Nacional 2015 y a partidos de oposición por presuntos hechos de corrupción vinculados con la pérdida de Citgo y el uso de activos venezolanos en el exterior. Voy al texto. La Asamblea Nacional electa en 2020 creó el jueves 11 de enero una comisión para investigar a los diputados y partidos políticos de oposición que respaldan la continuidad del Parlamento de 2015. Un grupo que, pese a haber terminado su periodo de 2020, sigue sosteniendo reuniones y, según el régimen de Nicolás Maduro, controla algunos activos de Venezuela en el exterior. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, pidió al primer vicepresidente Pedro Infante del PSUV preparar un informe para que en la semana del 14 de enero, es decir, la semana próxima, se presenten a la plenaria los datos de los diputados que aprobaron la continuidad del Parlamento electo en 2015, así como de las organizaciones políticas que los respaldan. Que esa comisión presidida por el diputado Pedro Infante investigue uno por uno, dijo Jorge Rodríguez, a esos ciudadanos que el primer delito que están cometiendo es usurpar un cargo público, porque nadie eligió, dice él, a la señora Idola Figuera a ser diputada eternamente, afirmó Rodríguez, haciendo referencia a la parlamentaria que lidera este grupo opositor y que se encuentra exiliada en España. Quienes mantienen activa la extinta AN elegida en 2015, afirmó Rodríguez, usaron recursos del Estado para mantener a opositores en el exterior y, a su juicio, financiar campañas políticas y a partidos de oposición. El parlamentario Rodríguez pidió que el uso de los activos a los que tienen acceso los diputados electos en 2015 sea revisado de cara a las leyes de extinción de dominio y de protección de activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero, aprobadas en 2023 con el fin de proteger, entre comillas, el patrimonio frente a cualquier intento o acción de expolio. Nosotros podemos, dijo Rodríguez, en el marco del Acuerdo de Barbados y en el marco de estas leyes, exigirles a los exdiputados que devuelvan esos recursos, señaló el jefe del Parlamento oficialista en alusión al proceso de negociación política que mantiene el Ejecutivo y el principal bloque opositor de cara a las presidenciales de este año. El 5 de enero, Rodríguez acusó a los opositores de hacer uso de algunos activos venezolanos que se encuentran en el extranjero, lo que remarcó viola los acuerdos alcanzados el pasado mes de octubre en Barbados. El mismo día, la AN electa en 2020 ratificó a Rodríguez como presidente en el periodo 24-25, cargo que ejerce desde enero del 2021. El Parlamento de Venezuela fue rescatado por el pueblo, dijo Rodríguez en declaraciones a la prensa, y advirtió a la oposición que de seguir adelante con la cueva de Alí Baba, haciendo alusión a la Asamblea Nacional Opositora del 2015, a su juicio violar los acuerdos firmados con el régimen de Nicolás Maduro, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué quiero decirles a propósito de esto? Fíjate, y voy a ser muy cuidadoso porque como sé que hay un programita por allí del Canal 8 que sigue este programa, este humilde programa, ellos llegan, cortan y cosen, ¿no? Ellos recortan espacios, editan parte de lo que digo para intentar modificar el sentido de mis palabras. Voy a ser muy claro. Lo que acaba de ocurrir en materia de manejo de los activos de Venezuela en el exterior es tremendamente grave, catastrófico para Venezuela. Estamos a punto de perder nuestro principal activo en el exterior, que es Citgo. Citgo no solamente es valioso, sino que produce valor. Me explico. No es como el oro que está en Londres. No es como el oro que está secuestrado en Londres. El oro que está secuestrado en Londres es valioso, pero es oro. No se reproduce. Tú no siembras un lingote y nace un árbol de manzanas de oro. No. Es una riqueza estática que está allí. ¿Ok? En cambio, Citgo es un instrumento extraordinariamente importante porque tiene valor y genera valor. Citgo son un conjunto de refinerías en Estados Unidos diseñadas precisamente para procesar un crudo como el que se produce en Venezuela y tiene conexión con
miles y miles de estaciones de servicio de la misma marca, Citgo, de la misma empresa, Citgo, que convierte ese petróleo venezolano en gasolina que llega hasta el tanque, directamente hasta el tanque de los automóviles norteamericanos, que es nuestro principal mercado, o que era nuestro principal mercado hasta que vino el chavismo y puso la torta. Es decir, el petróleo venezolano era extraído por una PDVSA venezolana, que era la cuarta empresa petrolera más importante del planeta. Se montaba ese petróleo en tanqueros venezolanos, iban hasta ahí mismito, hasta Estados Unidos, ¿no? Era descargado eso en tanques y en oleoductos de Citgo venezolanos, iban a plantas refinadoras de Citgo venezolanas, luego iba convertido en gasolina a estaciones de servicio de Citgo venezolanas, ¿no? A generar dólares para Venezuela. Eso existía en eso que llamaba Chávez la Cuarta República. Bueno, ¿qué pasó? Pasó algo extremadamente grave. En primer lugar, el mismo Chávez empezó a estatizar y a nacionalizar, entre comillas, cosas a diestra y siniestra, metiendo al país en juicios que obviamente íbamos a perder y que en algún momento íbamos a tener que pagar. Chávez creía que, bueno, que él podía hacer con los tribunales del planeta lo que hacía con el Tribunal Supremo de Justicia. Y resulta que no. Se fueron acumulando deudas. Las deudas generadas por las estatizaciones irresponsables del gobierno de Chávez, más las deudas generadas por el gobierno de Maduro. Maduro emitió en el año 2020, es decir, después que ya existía el mal llamado gobierno interino de Guaidó, Maduro emitió en el 2020 unos bonos dando como garantía el 51% de las acciones de Citgo. Eso hizo el gobierno de Maduro. ¿Ok? Bueno, se siguieron acumulando las deudas. Y surgió una realidad política que tuvo reconocimiento jurídico en Estados Unidos. Surgió un grupo de gente que dijo, nosotros somos gobierno, somos un gobierno interino. Y a ese gobierno interino, el gobierno de Estados Unidos le dio reconocimiento. Entonces, el único que podía actuar en nombre de Venezuela ante los tribunales de ese país era el famoso gobierno interino, el malhadado gobierno interino. Supuestamente el gobierno interino tenía entre sus prioridades proteger los activos de la República en el exterior, y lo que ocurrió fue todo lo contrario. Desgraciadamente, de acuerdo al criterio de la justicia norteamericana, esto no lo está diciendo Francisco Rodríguez, esto no lo está diciendo Chuto Torrealba. De acuerdo al criterio de la justicia norteamericana, primero el juez de la Corte de Delaware, que emitió el dictamen, y luego la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el dictamen de la Corte de Delaware, el señor Guaidó, es decir, el único gobierno venezolano que Estados Unidos reconoce, que es el gobierno presidido por el señor Guaidó y hoy representado por la llamada Asamblea Nacional 2015, ese gobierno incurrió en prácticas idénticas a las de Maduro. Es decir, utilizó los recursos de PDVSA, en este caso los de Citgo, para sus propios fines, por lo cual permitió el uso de la figura jurídica llamada alter ego. Los acreedores dijeron, sí, la República nos debe, pero si la República utiliza a Citgo como caja chica, eso quiere decir que Citgo, PDVSA y la República son la misma cosa. Así que queremos cobrar nuestras acreencias subastando a Citgo. La Corte de Delaware dijo, es así. La Corte Suprema de Justicia dijo, es verdad. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que un conjunto de deudas acumuladas por Chávez Maduro pueden ser hoy cobradas subastando a Citgo gracias a la pésima gestión de Guaidó. Guaidó, Maduro son de manera distinta, quizás con intensidad diferente, quizás con grados de responsabilidad distintos, pero ambos son corresponsables de que se pierda este activo fundamental de la República. Entonces, pregunto, ¿esto se resuelve
por ejemplo, con que en la Asamblea Nacional abran una cacería de brujas y empiecen entonces a perseguir, a insultar a Dinora Figuera y a todos los diputados, exdiputados de la Asamblea 2015 que están regados por el mundo. O que empiecen a perseguir acá en el país a los pocos que quedan todavía activos en Venezuela. O que en acciones netamente propagandísticas, ¿no?, vayan y allanen el apartamentico de Dinora Figuera allá en el Valle y digan, estamos rescatando los activos de Venezuela. Eso sirve. Mentira, vale. Eso sirve para que hagan campaña. Eso sirve para agarrar titulares. Eso sirve para arrinconar a la oposición, para arrinconar y amedrentar a sus adversarios. Pero eso no sirve para recuperar los bienes del país. Lo único que serviría para recuperar y proteger los bienes del país es que el gobierno de Maduro, que es el que maneja los pozos de petróleo, lo que queda de la industria petrolera nacional, es decir, es el único que tiene capacidad de pago para hacer algún tipo de negociación con los acreedores, ¿no? Y los representantes del malhadado gobierno interino, es decir, quienes integran la llamada Asamblea Nacional 2015, se pusieran, que son los únicos, por cierto, que pueden representar a Venezuela ante las Cortes norteamericanas, y por cierto, las Cortes norteamericanas son las que están procesando este caso. Entonces, la única manera de verdad de defender, de evitar in extremis la liquidación de Citgo y defender los demás activos venezolanos, sería un acuerdo político entre el gobierno de Maduro y la Asamblea 2015. Ahora, usted y yo sabemos que eso no va a ocurrir. Y sabemos que no va a ocurrir porque a ninguno de los dos les interesa en lo más mínimo el país. A ellos les interesa es cómo consiguen unos los recursos para seguir sobreviviendo en el mapa precario de la politiquería y otros cómo consiguen los recursos para seguir manteniendo sus actuales privilegios de poder. Pero este país que tiene casi 8 millones de venezolanos deambulando por el hemisferio buscando trabajo y futuro. Este país que tiene 20.1 millones de venezolanos viviendo en situación de pobreza, según el informe de JUN Venezuela. Este país sin hospitales, sin escuelas, con maestros ganando $4 al mes. Este país no les importa, mano, no les interesa. ¿Ves? Por eso es que hay que cambiar. Por eso es que hay que cambiar las cosas. Si usted quiere meterse en el debate estéril, necio, de quién es más ladrón que quién, si este gobierno o el otro, si el oficial o el interino, si Maduro o si Guaidó, si usted se quiere meter en eso, si usted se quiere empantanar en eso, yo lo respeto. Cada quien puede hacer con su tiempo lo que quiera. Pero si usted le mete lupa a la situación, usted lo que va a ver con absoluta claridad es que ni unos ni otros tienen derecho moral ni político a volver a gobernar este país. ¡Más nunca! Uno, porque agarraron un país que era, bueno, la tacita de plata, ¿no? El lugar a donde venían todos los extranjeros que querían construir familia y futuro. Aquí vinieron los italianos, los portugueses, los españoles, aquí vinieron los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, aquí vinieron los chilenos y los argentinos cuando las dictaduras los acosaban, vinieron los centroamericanos, por supuesto. Bueno, ellos agarraron este país y lo transformaron en esta Venezuela de hoy, en el que millones de venezolanos están desde la Patagonia hasta el Río Bravo pidiendo misericordia. Eso no tiene perdón de Dios. Y los otros agarraron las esperanzas de cambio del pueblo y las convirtieron en su negocio particular. Y algunos de ellos, porque otros están pasando trabajo, pero algunos de ellos están viviendo a cuerpo de rey a cuenta del negocio que hicieron con las esperanzas de la gente. Entonces, ciertamente, ni unos ni otros tienen derecho moral ni político de volver a gobernar este país jamás en la vida. Por eso es que hay que construir otra cosa, otra esperanza, otro referente. Por eso es que hay que construir una gran alianza nacional. Y cuando digo una gran alianza nacional, no estoy hablando de reeditar ni la coordinadora del 2003, ni la MUD del 2015.
Hay que hacer un amplio movimiento social y político, donde estén los partidos, sí, pero que los partidos no puedan decidir por encima de los demás. Donde estén los movimientos sociales, sí, pero que estén obligados además a entenderse, a respetarse mutuamente. Donde estén todos los factores de la diversa oposición, sí, pero que también puedan estar todos los chavistas decepcionados, todos los chavistas que están enardecidos con Maduro. Por eso es que la gran alianza no debe ser una gran alianza opositora, tiene que ser una gran alianza nacional. ¿Ves? Y eso no se resuelve, ¿no? Como pasó hoy, con que el partido de la señora María Corina publique en su cuenta de Twitter, ¿no? Los pasos para una transición pacífica y ordenada. Uno puede estar de acuerdo o no con esos pasos. Nos lo dicen nuestros amigos de Tal Cual Digital. Vente Venezuela explica los pasos para una transición pacífica y ordenada, dice acá. El partido político Vente Venezuela explicó este viernes 12 de enero cuáles son los pasos a seguir para una transición pacífica y ordenada en Venezuela. Estas tareas se plantean de cara a los comicios presidenciales que se deben realizar en el país este año. A través de su cuenta en la red social X20 publicó una lista de tareas para este año, la cual la organización política calificó como decisiva. Una de las principales líneas de acción para la población es plegarse a la propuesta de María Corina de formar comandos de campaña en casas, plazas, bodegas y cualquier otro espacio. La otra es integrarse a la red 600K para la defensa del voto. Mira, yo se los voy a decir con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Las propuestas, estas que aparecen en el comentario de Tal Cual y las demás que publicaron en la red social X, quizás sean las correctas. A lo mejor podemos conversarlas. Pero ¿saben qué? Así no es como se procede. Quien tenga en la cabeza la idea loca, ¿no?, de que tienes una candidata, ¿no?, con superpoderes, ¿no?, y que ella debe dirigirse de manera directa y exclusiva a la sociedad, utilizando como mecanismo las redes sociales, como pasó hoy, para decirle cuáles son las tareas, para que nos digan cuáles son las tareas. Les cuento, eso no funciona así. Eso no existe. Eso es cerezolismo opositor. Recuerden ustedes a un aventurero argentino llamado Norberto Ceresole, que venía a jalarle mecate a Chávez y a sacarle real a Chávez. Entonces publicó un libro que decía caudillo, ejército y pueblo. Le decía, ¿para qué hace falta la política? ¿Para qué hace falta el Estado? ¿Para qué hace falta las organizaciones sociales? Tenemos un caudillo superpoderoso, ¿no?, que se comunica directamente con el pueblo, y el ejército maneja las relaciones intermedias. Pretender hacer eso, algo parecido a eso, hoy con María Corina, ¿no?, caudilla, pueblo y en el medio redes sociales, es una necedad. Porque todas estas tareas de las cuales están hablando, que estoy de acuerdo, son necesarias. La red de defensa del voto es indispensable, ¿ok? Pero eso hay que construirlo, eso hay que organizarlo. Y eso lo hace es el ciudadano organizado. Hay que construir la gran alianza nacional, así le dé fastidio a aquellos que están acostumbrados a dar órdenes por Twitter. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches, hermano. Saludos. Jelly Blanc. Peter, saludos.
Carlitos, bueno, estamos a la orden, hermano. Estamos a la orden. Eso es lo que... Protagonistas sobran. Lo que hace falta es gente que se ponga a hacer trabajo. Saludos. Wow. Qué impresión, vale. Hermana Irania, saludos. Tóbrate Iris Ojo, mi respeto. Bueno, nos encontramos el lunes. Gracias.